medio milímetro. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el observador puede estimar y decir, bueno, que ha medido 1,5 milímetros, ¿sí? Lo que no va a poder decir nunca el observador es que midió 1,52 milímetros, ¿sí? Ya eso, con el instrumento que les acabo de decir como ejemplo, no va a ser posible. En el caso de la presentación de un número, muchas veces, especialmente en lo que es ciencia, se utiliza mucho lo que es la notación científica, y siempre recuerden que en la notación científica los ceros a la izquierda no son significativos, sí los de la derecha, porque cuando yo agrego ceros a la derecha, lo que estoy queriendo informar es que esos lugares fueron medidos y valen 0, ¿sí? Si no se coloca nada, en realidad lo que estoy diciendo es que no sé qué número sigue, pero cuando yo coloco 0 a la derecha significa que ese valor del número se midió y vale 0. En el caso de constantes matemáticas, en el caso de las constantes matemáticas como la constante pi, el e, o por ejemplo los números irracionales, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, bueno. Todos los números irracionales se caracterizan por tener infinitas cifras después de la coma, es decir, que van a tener entonces en ese caso infinitas cifras significativas. Obviamente, todas estas cuestiones de las cifras significativas de un número trae aparejado en la estimación de un observador, o cuando utilicemos un método numérico, la concesión de errores, ¿sí? Scarborough, ¿sí?, en el año 1966, estableció una relación entre las cifras significativas y el error de una medición, ¿sí? Siempre el profe del teórico les aclaró esto, se dice que es un método de tipo conservador, porque el método de Scarborough lo que asegura es que al menos n cifras significativas, ese número me está dando al menos n cifras significativas. Entonces supónganse, lo vamos a ver en el práctico, pero supónganse que ustedes quieren expresar un número con 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, si yo quiero expresar un número con 3 cifras significativas, lo que me dice Scarborough es lo siguiente: bueno, vas a tener que buscar un error tal que, si n vale 3, porque es el número de números de cifras significativas que yo quiero calcular, voy a hacer 0,5 por 10 a la 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1, es decir, que el error va a ser 0,5 por 10 a la menos 1, que es 0,05. Ese es el error asociado para poder encontrar un valor, ¿sí?, cuyas cifras significativas tengan 3 valores, o sea, tenga 3 cifras significativas. Lo vamos a ver más en detalle en el práctico cuando vamos a ejercicios. Hasta acá lo que es la cifra significativa, ¿se entiende? Hasta acá estoy dando como un rapidísimo resumen de lo que han visto con Marcelo la semana pasada, ¿no? Bien. También vieron en el teórico, y hablan mucho sobre los conceptos de precisión y exactitud, ¿sí? Exactitud, por un lado, ¿sí? La exactitud, cuando hablamos de exactitud, siempre nos referimos a qué tan cercano está mi valor medido o calculado respecto al valor que vamos a reconocer como verdadero, ¿sí? Eso es la exactitud. Y lo contrario a la exactitud es lo que llamamos inexactitud o sesgo, ¿sí?, que es la desviación sistemática de mi medida del valor verdadero. Bien. Por otro lado, la precisión es un concepto que me da una idea de qué tan cercanos están entre sí los valores medidos, ¿sí? No me da una relación con el valor verdadero, pero sí me da una idea de qué tan cercanos entre sí están los valores medidos o calculados. Es decir, la repetitividad de mi método. Y lo contrario a la precisión es lo que llamamos imprecisión o incertidumbre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están los típicos ejemplos para que siempre quede clara la idea. Por ejemplo, en el primer caso tenemos un montón, estos 6 puntos, cada uno de esos puntos es un valor calculado. Y el valor del medio es el valor verdadero, ¿sí? Entonces, fíjense, acá los 6 puntos, los 6 valores calculados están lejos del valor verdadero, o sea que es inexacto. Y además los valores calculados entre sí están muy distanciados entre sí, o sea que también es impreciso. ¿Bien? Acá, por ejemplo, hay un valor que cae dentro del valor verdadero, por eso es que podemos decir que es exacto, pero los valores entre sí medios están muy alejados, o sea que es poco preciso.
acá es la situación ideal, fíjense, tenemos todos los puntos cerca entre sí, por eso es preciso, y además esos puntos coinciden con el valor verdadero, ¿sí? Por eso es exacto. Y el último caso es, están fuera del valor verdadero, por eso es inexacto, pero entre sí los valores están cercanos, por eso decimos que es preciso. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos el ejemplo de algunos ejemplos del concepto de prácticas de cifras significativas, ¿sí? Por ejemplo, 3,1428 es un número que tiene 5 cifras significativas. Tiene 5 números que me dan una idea del valor de ese número. 3,14 tiene 3 cifras significativas. 469 también tiene 3 cifras significativas. Veamos, por ejemplo, qué pasa cuando tengo ceros a la izquierda. 0,56. Bueno, los ceros a la izquierda, siempre recuerden, no se consideran cifras significativas. Por lo tanto, el número 0,56 es un número que tiene 2 cifras significativas. El número 0,789 tiene 3 cifras significativas. El 0 a la izquierda no se cuenta. Y el 0,01 tiene solamente una cifra significativa. Por el contrario, los ceros a la derecha sí son significativos, porque si yo coloco, por ejemplo, 49,0, estoy indicando que se consideraron 2 lugares después de la coma, es decir, 2 números decimales. Esos 2 números decimales fueron medidos y se midieron que valen 0. Entonces, por ejemplo, el 43,00 es un número con 4 cifras significativas. No es 43,01, no es 43,12, es 43,00. Se midieron esos ceros y por eso se toman como cifras significativas, que en ese caso son 4. El número 0,0020 es un número que tiene ceros a la izquierda y ceros a la derecha. Los a la izquierda no se cuentan, los de la derecha sí. Entonces consideramos el 2, este 0 y este 0. Tiene 3 cifras significativas. Y este de acá tiene 5 cifras significativas. Cuando vemos un número en notación científica, ¿sí? Por ejemplo, el 3,6 por 10 a la 3, este número tendría 2 cifras significativas, el 3 y el 6. El 3,60 por 10 a la 3 tiene 3 cifras significativas, el 3, el 6 y el 0. Y el 3,600 tiene 4 cifras significativas. ¿Sí? ¿Se entendieron los ejemplos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, yo avanzo, si no tienen dudas. Sí, leyendo ahí la pregunta que me hace Postachini, el número que vos me decís, si el 5 fuera un 0, es decir, si el número fuera 0,40000, también tendría 5 cifras significativas. Los ceros a la derecha cuentan todos, ¿sí? Bien, entonces seguimos. El Belén, también lo que vos me decís. Por eso es que muchas veces cuando nosotros expresamos números con cifras significativas, nosotros expresamos números en notación científica, el 3,6 por 10 a la 3, me está diciendo, por ejemplo, que es un número que es 36.000. Está claro, es un número con 36.000. Pero en realidad, vos los números, las cifras que has medido fehacientemente es el 3 y el 6. ¿Sí? Eso depende mucho a veces del instrumento de medida. Por eso cuando ustedes tienen notación científica, no es lo mismo poner 3,6 por 10 a la 3 que poner 3,60 por 10 a la 3 o 3,600 por 10 a la 3. Los 3 números, matemáticamente, si yo hago una operación con ellos, es el mismo número. Es 36.000. Perdón, es 3.600. Pero la forma que yo tengo de expresarlo, en la primera notación solo se midió el 3 y el 6, por eso que tiene 2 cifras significativas. En realidad, ahí, vos sabés que es un número del orden de 3.600, pero puede ser 3.601, puede ser 3.620, puede ser 3.650, puede ser, no das idea de qué viene después del 6, ¿sí? Por eso son 2 cifras significativas. En el segundo es 3,60. Vos me estás asegurando que el segundo lugar de decimales es un 0. Por eso tiene 3 cifras significativas.
Lo que no voy a saber es qué número tiene la tercera cifra decimal. Puede ser 3601, 3602, 3603, 3000, bueno. Y en el último ya sí, es 4 cifras. Perfecto. Pero esté bien en la consulta porque da lugar a dudas lo que me dijiste. Bien, sigamos entonces. Bueno, ¿cómo se originan estos errores? Los errores pueden surgir de 3 principales fuentes, ¿sí? Los primeros son los errores de redondeo, donde ustedes siempre tengan en cuenta que uno para realizar cálculos en análisis numérico generalmente usa calculadoras o computadoras que siempre representan un número finito de cifras, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar utilizando menos cifras significativas que el valor real. Esto especialmente es válido cuando uno trabaja con números irracionales. Recuerden que, por ejemplo, si yo trabajo con números irracionales como el pi o el raíz de 2, raíz de 5, etc., esos números irracionales tienen infinitas cifras después de la coma. Sin embargo, cuando yo hago un cálculo utilizando una calculadora, una computadora, o a mano incluso, yo nunca voy a usar todas las cifras. Voy a usar hasta cierto número de cifras después de la coma, a partir del cual el resto estoy redondeando y ahí hay un error de redondeo, ¿sí? Otra fuente de los errores son los errores de truncamiento, que los errores de truncamiento se producen por utilizar un método de aproximación en lugar de usar una solución numérica exacta, que está muy relacionado con lo que vimos en la clase número 1. Y la tercera gran fuente del origen de errores son aquellos errores que son inherentes, es decir, equivocaciones propias del observador, errores de formulación también que pueden ser por parte del operador, incertidumbre en la recolección de datos, etc. ¿Y cómo es que vamos a calcular el error? Bueno, vamos a poder calcular el error de 2 maneras distintas. Una vamos a hacer el error verdadero y el otro es el error aproximado, ¿sí? El error de truncamiento, Eduardo, está relacionado con el método de aproximación, ¿sí? Es decir, muchas veces nosotros para hacer algún cálculo utilizamos métodos de aproximación en lugar de utilizar métodos exactos, ¿sí? Entonces, la diferencia, el método de aproximación hace aproximaciones, valga la redundancia, donde ya involucran un error propio del método que estoy utilizando, porque no estoy usando la solución exacta o analítica, sino que estoy haciendo un método de aproximación. Entonces a eso corresponden los errores de truncamiento, ¿sí? Continuando, vamos a ver 2 tipos de errores, lo que vamos a llamar el error verdadero y el error aproximado. El error verdadero está muy relacionado con el concepto de exactitud. ¿Por qué? Ustedes si recuerdan, la exactitud me daba una idea de qué tan cerca o lejos estaba el valor medido del valor verdadero. Bueno, esa diferencia, esa distancia del valor aproximado respecto al valor considerado verdadero, es lo que vamos a llamar el error verdadero. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el error verdadero absoluto se calcula como el valor verdadero menos el valor aproximado. Todo esto entre valor absoluto, ya no vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado, es el error verdadero absoluto. El relativo, el error verdadero relativo, es hacer el error verdadero absoluto dividido el valor verdadero. ¿Bien? Y el porcentual es simplemente hacer el error relativo verdadero por 100. Simplemente es para que sea más fácil de interpretar. ¿Qué es lo que ocurre? El error verdadero en realidad no es algo que vayamos a calcular nosotros en nuestra asignatura, porque en la mayoría de los casos, como nosotros vamos a estar usando métodos de aproximación, no vamos a tener nunca como dato el valor verdadero. Entonces, si yo no tengo el valor verdadero como dato, nunca voy a poder calcular el error verdadero. ¿Bien? O sea, en realidad no es algo que le vayamos a pedir en esta materia, que ustedes calculen el error verdadero de un cálculo particular. Suele usarse, y es importante tener conocimiento sobre el error verdadero, para poder validar un método de aproximación y ver el error de ese método. Es decir, yo propongo un método de aproximación y si tengo la solución analítica o exacta, yo puedo ver cuál es el valor verdadero y puedo compararlo con mi método de aproximación. Y de esa manera, si yo calculo el error verdadero, puedo validar o no mi método de aproximación, ¿sí? Para eso suele usarse el valor verdadero.
el error verdadero, perdón. Nosotros siempre lo que vamos a utilizar en esta asignatura cuando hablamos de error es el error aproximado. El error aproximado que está relacionado con el concepto de precisión. ¿Por qué? Porque el error aproximado me da una idea de la distancia que hay entre dos o más cálculos medidos, ¿sí? Es decir, la distancia entre dos iteraciones sucesivas. ¿Cómo se calcula? Bueno, el error aproximado absoluto es el valor nuevo menos el valor anterior. El relativo es el valor absoluto aproximado sobre el valor nuevo. Y el porcentual es el valor relativo, el error relativo aproximado por 100. Entonces veamos un ejemplo. Supónganse que a ustedes les piden determinar el error absoluto, relativo y porcentual si al pesar 50,06 kilos de masa de una sustancia se obtuvo un valor de 50,3. Bueno, acá tienen, esperen un segundo que quiero ver. Acá tienen un ejemplo donde ustedes tienen un valor, este valor que es el valor verdadero, en este caso sí se los da como dato el valor verdadero. Yo puse pesar 50,06 kilos de masa, ese es el valor verdadero. Pero la balanza me da el valor de 50,3 kilos. Ese es el valor medido o aproximado, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el error absoluto? Bueno, el error absoluto lo voy a calcular. Valor verdadero menos valor aproximado, o calculado, ¿bien? Siempre entre valor absoluto, porque lo que medimos es la distancia. No me importa si uno es mayor que el otro. Lo que me importa es cuánto se aleja de ese valor. Entonces siempre van a ser positivos. Los errores siempre son positivos y siempre se suman, ¿sí? Importantísimo lo que estoy diciendo. Entonces hago valor verdadero, que es 50,06, le resto el valor medido, que es 50,3, en valor absoluto me va a dar que el error absoluto es 0,24. El error relativo, dijimos que era hacer el error absoluto sobre el valor verdadero. El error absoluto es el que acabamos de obtener, 0,24 dividido el valor verdadero, que es 50,06. Eso les va a dar un valor de 0,00479. Ese es el error relativo verdadero. Y por último, el error porcentual es hacer ese valor que acabamos de calcular por 100. Entonces, si yo lo multiplico por 100, me da 0,479%. ¿Sí? Lo que les decía recién se los repito ahora. No importa el signo del error, porque lo que se mide siempre es la distancia del valor obtenido respecto al valor real. Por eso siempre vamos a utilizar valor absoluto para calcular los errores, ¿sí? Siempre van a quedar positivos, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, continúo. Bueno, y a raíz de lo que acabamos de hacer y calcular, hay una serie de preguntas. En este caso, ¿se conoce el valor verdadero? En el caso que acabamos de ver, ¿se conoce el valor verdadero? Sí, me lo da el enunciado, que es 50,06. ¿Por qué debemos usar el valor absoluto del error? Es importante que quede claro eso. ¿Por qué se debe usar el valor absoluto del error y no el número con su signo correspondiente? ¿Por qué se debe usar el valor absoluto? Porque es una distancia y nos importa solamente saber cuánto se distancia del valor verdadero. Por eso siempre es positivo. ¿Qué información me da el error relativo? Esto es importante, no lo manejamos todavía. ¿Qué información me da el error relativo que no me da el error verdadero? Porque generalmente van a ver ustedes que calculamos el error relativo y no el error verdadero. ¿Ustedes qué dicen ahí? ¿Por qué se les ocurre que el error relativo es un número? Bueno, pero ¿por qué sería? Bueno, la razón es la siguiente. Exactamente, depende del valor que yo estoy midiendo. Si yo les digo, bueno, el error absoluto de una medición es 10 centímetros. Listo, 10 centímetros es mi error absoluto. Ahora, bueno, ¿de qué medición estamos hablando? ¿Es lo mismo tener un error de 10 centímetros si yo estoy midiendo la altura de una persona
o si estoy teniendo un error de 10 centímetros y estoy midiendo la distancia de la Luna a la Tierra. ¿Les parece lo mismo? El mismo grado de error, digamos. Si bien los dos absolutos son iguales, son 10 centímetros. Sin embargo, la relación que me da el error relativo, ¿sí? Que no me la da el absoluto, es que el error relativo me relaciona mi error con el valor verdadero. ¿Sí? Eso hace que yo relacione mi error según la distancia que estoy viendo. Entonces no es lo mismo tener un error de 10 centímetros cuando estoy midiendo una distancia de acá a la Luna, o si le estoy midiendo para medir una mesa de 2 metros. ¿Bien? Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. El error relativo porcentual se usa mucho, y esto es así, porque el error relativo porcentual me permite tener una idea del error relativo en porcentaje. Y el porcentaje es una unidad de medida que uno tiene muy arraigada en la cotidianeidad, entonces eso hace que sea mucho más fácil de comparar, ¿sí? Situaciones en unidades de 100, simplemente por eso. Pero me da la misma información el error relativo porcentual que el error relativo. El error verdadero da una idea de la exactitud, sí. Y el error, se me fue el nombre, lo tienen acá. El error verdadero da una idea de la exactitud y el error aproximado de la precisión, Juan. ¿Sí? El ejemplo que vimos acá es error verdadero, por eso estamos hablando siempre de exactitud. Bien. ¿Siempre vamos a poder calcular el error verdadero? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Solo vamos a poder calcular el error verdadero cuando tenemos el valor verdadero, que no va a ser casi nunca en esta materia. ¿Sí? ¿Y para qué puede servirme entonces calcular el error verdadero teniendo el valor verdadero y un valor aproximado obtenido numérico? Bueno, eso es lo que les dije anteriormente. El error verdadero puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Para validar un método de aproximación y ver el error de ese método. ¿Bien? Bueno, y acá les pregunto como para que repasen, ¿cuántas cifras significativas tiene en este caso el valor verdadero dado? El valor verdadero, si se acuerdan, era 50,06. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 4, exactamente. El valor verdadero es el valor que se considera real de una magnitud, ¿sí? Ustedes siempre, obviamente, cuando vemos ejercicios, va a estar escrito y es teórico. Pero sí, se supone que es algo teórico, o utilizan las 6. Les pregunto para qué puede servirme entonces calcular el error verdadero teniendo el valor verdadero y un valor aproximado obtenido con un método numérico. Esto es lo que les decía anteriormente. El error verdadero no es algo que nosotros vayamos a usar, no es algo que nosotros vayamos a usar, sino, ¿por qué? Porque nosotros en esta materia generalmente nunca vamos a tener acceso al valor verdadero. Bueno, esperen un poquito con las preguntas porque si no, voy a uno. Estoy contestando lo de Josefina y le contesto el resto. El valor verdadero no es algo que ustedes vayan a tener acceso casi nunca, ¿sí? El valor verdadero en esta materia casi nunca lo van a tener porque acá lo que hacemos es justamente utilizar métodos de aproximación porque no tenemos una solución analítica exacta y por lo tanto no vamos a tener un valor verdadero, ¿sí? Pero ¿para qué se suele usar el concepto de error verdadero? El concepto de error verdadero me permite a mí validar un método de aproximación, ¿sí? Y ver el error que tiene ese método arraigado. Entonces, supónganse que yo conozco la solución analítica exacta de una situación problemática. ¿Bien? Si yo conozco la solución analítica exacta, puedo calcular el valor verdadero de una iteración. ¿Sí? Y quiero proponer un nuevo método de aproximación para esa condición. Entonces, propongo un nuevo método de aproximación y lo que puedo hacer ahora sí es comparar el error verdadero con el error aproximado y validar de esa forma mi método de aproximación. Para eso es que se suele usar el error verdadero, ¿sí? Eso contestando la pregunta de Josefina. Después me preguntó, ¿por qué 4 y no 3? El valor verdadero de Miam
es 50,06. Entonces tiene 4 cifras significativas. No sé por qué me decís 3. 50,3, ese no es el valor verdadero, ese es el valor medido. El valor verdadero es 50,06. Por eso son 4 cifras. Y después me preguntó Juan, por ejemplo, ¿de dónde se sacó la medida del metro? No recuerdo cómo se llamaba. ¿Ese sería un valor verdadero? No entiendo tu pregunta, Juan. La medida del metro. ¿Qué metro? ¿El ejemplo que yo di de centímetro? ¿Me estás diciendo? Sí, cuando me refiero a un valor verdadero, sí. Un valor verdadero es un valor ya estipulado como valor real. En realidad ustedes todo el tiempo, si ustedes, por ejemplo, van a hacer una medición, van a calcular la masa de un objeto, bueno, ustedes siempre ese es el valor medido, no es el valor verdadero o real. Muchas veces para saber el valor verdadero o real, por ejemplo, más que nada esto me van a entender los que son más químicos que otros, pero muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos, yo porque soy química, por eso les digo, queremos hacer una curva de calibración que se llama, ¿sí? Se compran patrones, que se llaman patrones de referencia, los cuales son soluciones que vienen con una concentración exacta. ¿Sí? Entonces se agarra ese patrón de referencia que se llama, que para poder lograr un patrón de referencia en química, bueno, hace falta un montón de cosas, se prueba por distintos métodos la concentración de esa sustancia y se llega siempre al mismo valor, por eso que son utilizados como referencia absoluta. Esa concentración de esa solución tiene, por ejemplo, 2 molar, una concentración, y ese es el valor real. Después cuando viene a mi laboratorio y yo tengo que hacer una curva de calibración, voy a agarrar esa solución y la voy a diluir, voy a hacer lo que se llama una curva de calibración, bueno, y yo después voy a tomar medidas en mi laboratorio que esos son valores medidos y calculados. No van a ser valores reales. El valor real es el que me dice la etiqueta de ese producto. Después yo voy a medir y algunos me van a dar igual, y otros me van a dar un poco más, y otros me van a dar un poco menos. ¿Se entiende, Juan? Perfecto. María, no, los errores siempre son positivos. El error absoluto, el error relativo y el error porcentual siempre son positivos. Por eso siempre lo ponemos en valor absoluto. ¿Está claro, María? Bien. Entonces veamos un ejemplo de operaciones donde también podamos charlar un poco sobre la diferencia entre lo que es truncar un número o redondear simétricamente, porque lo vamos a usar mucho. Supónganse que les pide calcular o realizar la siguiente secuencia de operaciones. A es igual a 13,45 más 12,12 dividido 180. B es el valor de A menos 0,006 y C es el valor de B por 3. Entonces, si yo pudiera utilizar todos los decimales, ustedes hacen en la calculadora 13,45 menos 12,12 sobre 180, les va a dar que A vale 0,00688333333. Bueno, es un número irracional y periódico, tiene infinitos números después de la coma, que son todos 3. No los puedo escribir porque no me alcanzaría la hoja para mostrarlos. Si yo voy y calculo B y hago ese valor de A, este valor de A, y le resto 0,006, me va a dar este valor de B, 0,000833333, bueno, infinitos números después de la coma. Y si yo hago este número por 3, que es el valor de C, me va a dar 0,00249999, bueno, y así sucesivamente. Esto sería si yo utilizara todos los decimales del número. Pero yo generalmente me voy a manejar con 2 criterios. O voy a truncar los números o los voy a hacer por redondeo simétrico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de truncar un número, por ejemplo, me dicen truncando a 3 decimales.
Cuando yo hablo de truncar un número, es cortarlo. Voy a agarrar hasta los 3 decimales y lo corto. Y lo que viene a la derecha lo descarto, no me importa ni lo miro. Entonces, por ejemplo, el A, si yo trunco el A 3 decimales, fíjense, 1, 2, 3. Corto el número hasta el 6, el resto lo descarto y me va a quedar que A vale 0,006. Yo trunqué ahí el 6. Fíjense ahora que si A vale 0,006, B va a valer 0. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer 0,006 menos 0,006, que me da 0. Por eso B vale 0 en este caso. Y como C es B por 3 y B vale 0, 0 por 3 vale 0. Entonces fíjense lo diferente que es mi resultado si yo trunco a los valores con todos los números decimales. Fíjense cómo yo truncando, el valor de B y C me dio 0, que es distinto, bastante distinto, al valor de B y C si yo utilizo todos los decimales. ¿Qué pasa? Hay otra opción, que es la que vamos a utilizar en esta materia más que nada, que es el redondeo simétrico a 3 decimales. El redondeo simétrico también es agarrar y cortar el número, pero no lo voy a no voy a cortar el número sin fijarme qué es lo que descarte. Voy a agarrar, digo, bueno, redondeo simétrico a 3 decimales. Agarro el número que quiero hacer el redondeo simétrico, en este caso el A, 3 decimales va a ser hasta 6, perfecto. Si yo trunco, corto ahí y me quedo con el 6. Pero acá como no estoy truncando, voy a hacer un redondeo simétrico. En el redondeo simétrico yo voy a cortar el número ahí, pero me voy a fijar qué descarto. Si después de lo que descarto, el primer número de lo que descarto es 0, 1, 2, 3 o 4, si es 0, 1, 2, 3 o 4, el 6 va a quedar tal como está. Pero si el primer número que yo descarto es 5, 6, 7, 8 o 9, al número que voy a tener acá le agrego una unidad. Por ejemplo, acá el A me va a quedar 0,007. ¿Por qué? Porque después del 6 venía un 8, y el 8 está más cerca del 7 que del 6. Por eso esa es la lógica del redondeo simétrico. Entonces voy a hacer 0,007. Fíjense que si A vale 0,007, B me va a quedar 0,001 y C me va a quedar 0,003. Y utilizando un redondeo simétrico yo logro valores mucho más acordes a los valores con todos los decimales que si hago un truncamiento. ¿Se entiende la comparación? ¿Se entiende la diferencia entre los dos procesos? Bien. ¿Por qué el C? Bueno, si el A vale 0,03, perdón, si el A vale 0,07, el B quedaría 0,007 menos 0,006. Cuando haces eso te da 0,001. Y el C es el valor de B por 3, es decir, 0,001 por 3. Por eso me queda 0,003. Tienen que tener en cuenta el valor anterior que ustedes calcularon, sí. Sí, sí. Entonces, en definitiva, lo que yo les quería mostrar acá es que el redondeo simétrico es mucho menos sensible a la pérdida de información que el truncamiento, porque tiene en cuenta la magnitud de lo que se descarta. A diferencia del truncamiento, que agarro y corto el número y no miro qué es lo que descarto, ¿sí? Entonces, en esta materia, siempre que hagamos redondeo, vamos a utilizar el redondeo simétrico, ¿sí? Excepto que se les aclare, por truncamiento. Pero si no se les aclara, se entiende que es por redondeo simétrico. Bien. Entonces, seguimos. Bueno, y acá vamos a entrar a lo que es de lleno. ¿En qué momento? No, el truncamiento muchas veces hay muchas computadoras o calculadoras que hacen truncamiento. Por ejemplo, la calculadora que ustedes hacen, que tienen la calculadora, esas cajas que utilizan, a ustedes la pantalla les muestra hasta el último decimal que entra en la pantalla. Eso lo hace por truncamiento. La calculadora, si después del número venía un 7, un 6, un 2 o un 1,
no le importa, te va a poner el número que seguía, así como está. En realidad el redondeo simétrico es mucho más exacto, pero bueno, no, generalmente las computadoras o las calculadoras no lo hacen, ¿sí? Hacen truncamiento. Bien. Vamos a ver ahora lo que es propagación de errores. La propagación de errores implica todo lo que es el Excel hace, me parece que no, me parece que hace redondeo, truncamiento. Debería fijarme, la verdad que vos sabés que siempre me olvido cuál de los dos hace, pero me parece que una de las cuestiones por las cuales muchas veces se les pide que hagan los cálculos a manos es porque el Excel hace truncamiento, ¿sí? Hay una función para redondear, pero no sé bien qué redondeo hace, porque no te dice redondear simétricamente, ¿sí? Eso fíjense bien, porque muchas veces, igual que muchas veces, por ejemplo, te dicen función redondear, y en muchos casos el 5, que nosotros cuando viene 5, subimos una unidad, porque eso es el redondeo simétrico. Muchas veces cuando viene 5, muchas computadoras o calculadoras lo redondean para abajo, ¿sí? O sea que también eso fíjense. Eso muchas veces depende del dispositivo o de la función que utilicen, ¿sí? Sí, en el Excel se puede hacer la función redondear y ustedes pueden colocar redondear a cuántas cifras. Lo que habría que fijarse bien es qué tipo de redondeo hace. La verdad que en este momento no me acuerdo. Perfecto. Ahí nos asegura Bautista y Juan que es simétrico. Perfecto, bueno. Bien, propagación de errores. La propagación de errores es muy importante porque nosotros a partir del cálculo, ¿sí? Supónganse que yo quiero calcular el volumen de un objeto, ¿sí? Que para calcular el volumen de un objeto se calcula haciendo el A por B, es decir, la altura de la base por la base de la base. Supónganse que es un cuerpo de prisma triangular. Si yo quiero calcular el volumen, voy a hacer la superficie de la base por la altura. La superficie de la base es triangular, por eso hago A por B dividido 2 por la altura. Ese es el volumen de ese cuerpo, como lo calculo. Si yo quiero calcular el volumen del cuerpo y tengo el valor de A, de B y de H, puedo calcular el volumen. A es 2,54, B es 3,82 y la altura es 0,56. Si ustedes lo calculan, les va a dar un valor de 3,201924. Ese sería el cálculo del volumen. ¿Qué pasa? Cada una de esas medidas, el valor de A, el valor de B y el valor de H, trae arraigado un error asociado. En el caso del A es 0,04, ¿sí? Es decir, que el valor de A no es exactamente 2,54. El error de A va desde 2,50 a 2,58. Es toda esa franja de números, ¿sí? En el caso del B hay un error de 0,02, es decir, que el valor de B no es exactamente 3,82. Va entre 3,80 y 3,84, ¿sí? Y el valor de H no es exactamente 0,66, sino que va entre 0,64 y 0,68. ¿Bien? Entonces, como el valor de B está arraigado a tres magnitudes, A, B y H, yo tengo que hacer una propagación de errores de esas tres magnitudes. Las tres magnitudes que me asocian un error. Porque A tiene un error, B tiene un error asociado y H también tiene un error asociado. ¿Cómo calcularíamos entonces el error del volumen? Bueno, vamos a hacer la derivada parcial del volumen respecto a A por el error de A, más la derivada parcial del volumen respecto a B por el error de B, más la derivada parcial del volumen con respecto a H por el error de H. Fíjense que todo en valor absoluto, que siempre son positivos, ¿sí? Porque muchas veces las derivadas pueden darles valores negativos, pero ustedes tienen que siempre colocar el valor positivo, porque los errores se suman, nunca se restan, ¿sí? Bueno, entonces hacemos las derivadas parciales, recordando un poco de análisis matemático 2. Si yo hago la derivada de esta función respecto a A, me va a quedar B por H sobre 2, por el error de A, más la derivada parcial con respecto a B,
me va a quedar A por H sobre 2, por el error de B, más la derivada parcial con respecto a H, que es A por B sobre 2, por el error de H, ¿sí? Entonces de ahí ustedes calculan. B vale 3,82 dividido 2 por H, que es 0,66, por el error de A, que es 0,04, más 2,54 dividido 2 por 0,56, por el error de B, que es 0,02, más el valor de A, que es 2,54, por B, que es 3,82 dividido 2, por el error de H, que es 0,02. Y si ustedes calculan esto, les va a dar que el error, suman todos, siempre les tienen que quedar todos los términos sumando, siempre le tienen que quedar todos los términos sumando. Les va a dar 0,164216. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros para expresar un resultado, cuando expresamos un resultado con su error asociado, lo primero que vamos a hacer es ver qué ocurre con el error. Entonces nosotros calculamos el error. El error, escuchen bien lo que voy a decir porque esto es muy importante. El error siempre debe expresarse con una sola cifra significativa. Hay algunas excepciones cuando vemos números enteros, pero si vemos números decimales, siempre se debe expresar el error con una sola cifra significativa. Por lo cual, yo no puedo expresar el error como 0,164216. Tengo que expresar el error con una sola cifra significativa. En este caso, la primera cifra significativa aparece en el primer lugar decimal, ¿bien? Es decir, ahí donde está marcado. Como nosotros hacemos redondeo simétrico, yo en lugar de poner 1 voy a poner 2, porque después venía un 6. Y recuerden que por convención, cuando vemos el redondeo simétrico, si después viene un 5, 6, 7, 8 o 9, yo le subo una unidad. Por eso es que me va a quedar que el error es 0,2. Ese es el error del volumen, 0,2. Y ahora teniendo en cuenta y bien en claro cómo escribo, o cómo queda expresado mi error, la medición, que en este caso es el volumen, va a tener tantos lugares decimales como tiene el error. Si tienen que coincidir. Si el error es una cifra decimal, el valor de la magnitud que yo mido tiene que tener una sola cifra decimal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá hay un solo decimal, entonces yo el volumen lo voy a tener que expresar con un solo decimal. 3,2, ahí corto. Como después viene un 0, me va a quedar 3,2. Entonces el volumen correctamente expresado y con su error asociado, me va a quedar 3,2 más menos 0,2 metros cúbicos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda hasta acá? Avanzo. Acá sería. No te cambia en realidad. Siempre, obviamente, ustedes nunca van a saber qué valor les da el error. A ver si entiendo lo que me estás preguntando, Juan. Acá sería apropiado usar más cifras. Cuando ustedes hacen el cálculo, a ver, estoy tratando de descifrar lo que me estás queriendo preguntar, Juan. Sí, contestando lo tuyo, María, el error siempre una sola cifra significativa. Y después la medición va a depender, lo que tienen que coincidir es que tengan que tener igual lugares decimales que el error. ¿Sí? Entonces, ahora voy a lo de Juan. Ustedes siempre quedan en el cálculo. Ustedes van a calcular el error acá con las derivadas y demás. Ustedes acá van a tratar de usar la mayor cantidad de decimales posibles. Generalmente, cuando ustedes tienen infinitos decimales después de la coma, usan hasta 6. Generalmente les decimos usen 6, 7, dependiendo. Si les dan números muy chicos, acá les dan números bastante grandes, pero por ejemplo, si les dan números 0,00000054, bueno, eso va a depender del número que ustedes estén midiendo en particular, ¿sí? Pero sí, cuando ustedes hagan los cálculos de los errores, ustedes van a usar la mayor cantidad de decimales posibles, ¿sí? Después cuando ustedes calculen el error total, de ese error total, ustedes se van a quedar con una sola cifra significativa.
En este caso sería corto ahí, y como viene un 6 me va a quedar 0,2. Es cifra significativa, no decimal. ¿Sí? El error es una cifra significativa. La cifra significativa a veces puede coincidir que sea un solo decimal, pueden ser 2, 3 o 4. Por ejemplo, fíjense acá, el error de A tiene una sola cifra significativa, pero son 2 decimales. Igual que el de B y el de C. Todas tienen una sola cifra significativa. Pero tienen 2 lugares después de la coma. Obviamente, y esto también es muy importante, sean lógicos. Si yo estoy calculando el error del B, y el error de B deriva de A, B y H, el error de B tiene que ser siempre mayor al de A, B y H. Si yo hice la propagación de errores y el error de B me da por debajo de alguno de estos, yo me mandé una macana. Hay algunos de los errores, o hice mal una derivada, o no sumé y resté, porque les repito, muchas veces las derivadas parciales les van a dar negativas, pero ustedes tienen que colocar el valor positivo, ¿sí? Entonces siempre, cuando yo hago la propagación de errores, tengo que sumar todos los errores asociados a las variables que intervienen. Entonces siempre el error de este, que viene de A, B y H, va a ser mayor al de A, B y H. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cuánto mayor? No sé, eso depende de las derivadas, depende del valor de los errores, pero tiene que ser mayor, sí o sí. Vamos a ver varios ejemplos de esto, así que no sea un problema. Vemos el ejemplo 2, dice, un cuerpo de masa M se encuentra suspendido a una altura H, ahí. La altura es 1,25 más menos 0,01. Fíjense que tiene un error asociado. Si se suelta en un momento dado y cae libremente por acción de la fuerza de la gravedad me dice 9,778 más menos 0,001 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al momento de tocar el piso? Bueno, esto tiene muchos conceptos físicos. Resumidamente, si ustedes recuerdan de física 1, el principio de conservación de la energía mecánica, si estamos en un sistema donde solo actúan fuerzas de tipo conservativas y no hay fuerzas disipativas, se cumple que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. La potencial, si ustedes recuerdan, es masa por gravedad por altura, la cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y si ustedes despejan la velocidad de ahí, la masa se cansa con la masa y pueden despejar la b, que les va a dar raíz cuadrada de 2 por g por h. No le vamos a pedir nunca que lleguen a esas ecuaciones, si bien deberían resaberlas como futuros próximos ingenieros e ingenieras, y después de haber cursado física 1 o incluso física 2, debería saberse esto, pero bueno. Importante, la velocidad se va a calcular como raíz de 2 por g por h. Entonces yo quiero calcular la velocidad, fíjense que intervienen dos variables, g y h. Cada uno tiene un error asociado. G y h, cada uno tiene un error asociado. O sea que yo para calcular el error, ¿qué voy a hacer? Para calcular el error de la velocidad, la derivada parcial de la velocidad con respecto a g, por el error de g, más la derivada parcial de la velocidad con respecto a h, que h es la altura, por el error de h. ¿Bien? La velocidad la puedo calcular haciendo 2 por gravedad, que es 9,778, por la altura, que es 1,25. La velocidad les da que es 4,9441885. La escribo con la mayor cantidad de decimales posibles porque no sé hasta cuántos decimales voy a tener que usar después de la coma. Yo por ahora la escribo así. Voy y calculo ahora el error, ya les mostré cómo. Voy a la diapositiva que sigue. Bueno, tengo que hacer las derivadas parciales, ¿sí? La derivada parcial de la velocidad respecto a la gravedad me va a quedar que es 1 sobre 2 raíz de 2 por g por h por la altura, ¿sí? Bueno, este de acá, después el tema de las derivadas, repásenlas, esta es la derivada parcial con respecto a la gravedad, por el error de la gravedad, más la derivada parcial con respecto a la altura por el error del altura. La derivada parcial con respecto a la altura me va a quedar g sobre raíz de 2 por g por h. Calculan, bueno, h es 1,25, la g es 9,778, el error de g también era dato, me lo daba el enunciado, que es 0,001, más, bueno, acá valor de g sobre raíz
raíz de 2 por el valor de g, por el valor de h, por el error de h, que es 0,01. Siempre sumo. Cuando esto me da, calculo el error verdadero, me da 0,020029576. Bueno, ¿qué les dije? El error, para expresar el número ahora, lo primero que tengo que hacer es el error una sola cifra significativa. Entonces, la primera cifra significativa es este 2. Ahí corto. ¿Sí? Pero vamos a hacer redondeo simétrico. Entonces, como después del 2 viene un 0, listo, queda 2. 0,02. Ese es el error. Ahora bien, tengo dos decimales. Entonces, el valor de velocidad calculado, me voy a quedar con dos decimales, es decir, 4,94. Y ahí corto. Como después del 4 viene otro 4, va a quedar 4. Entonces me va a quedar 4,94 más menos 0,02. ¿Se entendió? Luciano, el tema de las derivadas, se entiende que ustedes vinieron de análisis matemático 1 y 2 y tienen que saber hacerlas. Después cualquier cosa, si tienen algún caso, alguna duda particular, lo vemos. Pero en realidad, siempre tengan en cuenta, a mí, por ejemplo, cuando tengo derivadas de raíces, siempre recuerden que la raíz es una potencia fraccionaria. Entonces, por ejemplo, les es más fácil, a mí, por ejemplo, para hacer las derivadas, me es mucho más fácil hacer raíz, en vez de hacer raíz de 2 por g por h, hago 2 por g por h a la 1 medio, ¿sí? Les voy a hacer una rápida, pero tengan en cuenta que esto es, se supone que ustedes aprobaron análisis matemático 2 y tiene que quedar claro. Pero supónganse, esta es la función que tienen ustedes. Y supónganse, esta es la velocidad. Yo quiero hacer la derivada de la velocidad con respecto a g. ¿Sí? Yo esto, para mí es más fácil verlo como 2 por g por h a la 1 medio. Recuerden que la raíz de 2 es lo mismo que hacer potencia de 1 medio. ¿Cómo hago la derivada parcial? Bueno, bajo el exponente. Ah, perdón, yo estoy escribiendo en la pantalla y ustedes, bien, ahí voy. Menos mal que me avisen. Yo puse compartir el PowerPoint y no pantalla. Esperen un segundo. Ahí ven mi pantalla, que es un Paint escrito a mano. Bien. Esta es la función. Esta de acá es la función. La raíz cuadrada de 2 por g por h es lo mismo que 2 por g por h todo elevado a la 1 medio. ¿Sí? Para mí es más fácil hacer las derivadas de potencia que de raíz. Entonces, para hacer la derivada parcial con respecto a g, supónganse que lo vamos a hacer con respecto a g, bajo la potencia que es 1 medio, entonces me va a quedar 2 por g por h, le resto 1, si se acuerdan de las propiedades de la derivación, le resto 1, y ahora hago la derivada de lo que tengo adentro con respecto a g. La derivada de lo que tengo adentro con respecto a g es 2 por h. Entonces ahí el 2 se va con el 2 y les va a quedar en el numerador h, y esto que tiene potencia negativa les queda abajo. 2 por g por h. Por eso les queda así. ¿Se entendió la derivada? Si lo hacen la derivada parcial con respecto a h, les va a quedar igual, nada más que g sobre raíz de 2 por g por h. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos a lo nuestro. Se me fue el curso. Ahí estamos. Bien. Entonces, volvemos acá. Bien. ¿Quedó claro cómo expresamos la magnitud, que es la velocidad, con su error, en este caso? Veamos otro ejemplo. Supongamos los siguientes resultados de A juntos a la propagación del error A, que se obtuvieron a partir de la operación sobre un conjunto de datos medios que estaban sujetos a error. Bueno, esto es como para que veamos entonces cómo expresar los errores con sus magnitudes. Supónganse que ustedes tienen una magnitud A, que la midieron, calcularon, les da ese valor, calculan su error con la propagación de errores y les da esto. ¿Cómo expresan en ese caso el error? ¿Cómo les va a quedar el error y por qué?
considerando lo que hemos visto acá, que el error tiene que tener una sola cifra significativa. ¿Cómo les va a quedar expresado el error? El error les va a quedar expresado 0,01, perfecto. Y teniendo en cuenta cómo expresaron el error, ¿cómo les va a quedar expresado A? $345,46. Bueno, vemos por qué. Ay, quería mostrar. Bueno, está bien. En el primer caso, fíjense, la cifra significativa, la primera cifra significativa del error es esta. Como después del 1 viene un 2, va a quedar 1. Por eso es que el error me va a quedar 0,01, como bien me dijeron todos ustedes. Ahora bien, ahora voy a expresar la magnitud. El error me queda con 2 decimales. Entonces, el A me tiene que quedar con 2 decimales. Voy a cortar ahí, hasta 45. Pero después del 5 hay un 6. Entonces yo voy a poner a hacer por redondeo simétrico 345,46 más menos 0,01. ¿Sí? Profe, el error siempre tiene una sola cifra significativa. El error siempre tiene una sola cifra significativa. Ya vamos a ver cuándo hay una excepción. Con los números enteros, generalmente se deja toda la parte entera. Pero cuando son números decimales, es una sola cifra significativa, Ezequiel. Si el error fuera 12, ya vamos a ver un ejemplo. Si el error fuera 12,9, sería 13. Sí, Tomás. Sí. Bueno, fíjense acá. Supónganse que el valor medido A es este, pero el error les da este de acá. Entonces, fíjense, el error, una sola cifra significativa. Es el primer 2 que aparece. Como después del 2 viene un 2, el error me va a quedar como 0,002. El error tiene 3 decimales, entonces el A lo voy a expresar con 3 decimales, es decir, hasta 4, 5, 6. Como después del 6 viene un 2, me va a quedar entonces 345,456. Lo que tenemos acá. Y acá viene un caso particular, que es cuando el error tiene más de una cifra significativa, que es cuando tenemos ya números enteros. Por ejemplo, supónganse que el error les da 12,01890. El error en este caso es un número entero, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con el error con el número entero. En este caso el número entero es 12. Obviamente, como después del 12 viene un 0, va a quedar 12. Si fuera 12,5, 12,6, 12,7, 12,8 o 12,9, vamos a pasar el error a 13. ¿Sí? Pero en este caso, como después del 12 viene un 0, me queda 12. Y como el error se lo expresa con número entero, a la magnitud se la va a dejar expresada con número entero. Entonces, el A en ese caso lo voy a expresar como 345 y ahí corto. Como después del 5 viene un 4, va a quedar 345 más menos 12. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí, 12,5 sería 13, Sebastián. Si el error les da 12,5, ustedes lo pasan a 13. 0, 1, 2, 3, 4, queda igual. 5, 6, 7, 8 y 9 suben una unidad. Bien, seguimos entonces. Sí, cuando ustedes calculen los errores, María e Ivana, siempre traten de usar la mayor cantidad de decimales en el cálculo del error y los redondeos lo hacen al último. ¿Sí? Si fuera eso, sería entonces 346 más menos. Sí, Kevin, ese ejemplo está bien. Si fuera como vos decís, sería 346. Nosotros en los parciales, María, o sea, en la presencialidad, en los parciales, siempre les hacemos hacer los cálculos a mano. El tema de la pandemia y el hecho de que la virtualidad, muchas veces hay muchos alumnos que usan Excel. No hay problema en que usen Excel. El tema es que si después de un día para otro nosotros volvemos a la presencialidad, ustedes tienen que saber hacer los cálculos a mano, porque nosotros en la presencialidad
como no tenemos disponibilidad de computadoras para todos, tenemos que hacerlo a mano, entonces tienen que saber hacerlo a mano, ¿sí? Muchas veces sí, acá se les aconseja hacer los cálculos a mano y por ahí corregir en Excel o corroborar en Excel o demás, pero como tampoco en esta materia se enseña a utilizar Excel, si bien ustedes tienen un manejo de Excel, o sea, si saben usarlo obviamente, pero en realidad como no es competencia de la materia enseñarlo, tampoco lo evaluamos por eso, ¿sí? Nosotros lo que sí, muchas veces usamos tablas de Excel, porque sí, cuando uno tiene que hacer un montón de cálculos, lo hacen con Excel. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un cálculo de un error o demás, eso se hace a mano, no tiene sentido hacerlo en Excel. ¿Sí? Bueno, supongamos, acá tenemos otro ejemplo de comparación. Esto más que nada porque en muchos ejercicios ustedes van a ver que les aparece el valor de pi, ¿sí? La constante pi. Y en algunos casos van a ver que pi tiene un error asociado y en otros pi no tiene un error asociado. Entonces supónganse que ustedes quieren medir el radio de una circunferencia, que el radio de la circunferencia mide 11,15 más o menos 0,02 centímetros, y quieren calcular la superficie. Entonces, para calcular la superficie de un círculo, ¿sí? de una circunferencia, ustedes tienen que hacer pi por radio al cuadrado. ¿Qué ocurre? Pi es una constante que muchas veces, si ustedes utilizan el pi de la calculadora, ustedes pueden tener dos opciones. Ustedes utilizan el pi de la calculadora o ustedes utilizan un número finito de cifras, es decir, 3,14 o 3,142. Bueno, eso va a depender qué valor de pi ustedes usan. Si ustedes utilizan el pi de la calculadora, el pi de la calculadora es aproximadamente 3,14159265, más o menos esos son los valores que entran en nuestra calculadora, y por lo tanto su error es 0,00000001. O sea, es un error muy pequeño el que tiene asociado, porque estamos usando un número con muchos decimales, ¿no? Ese error, muchas veces ustedes utilizan el pi de la calculadora, ¿sí? Para usar, por ejemplo, si yo quiero calcular, hacer la propagación de errores de la superficie, ese error de pi es tan pequeño comparado al error del radio. Fíjense, el error del radio es 0,02 y el error de pi es 0,0000001, que muchas veces ni siquiera se lo tienen en cuenta en la propagación de errores. Digo, ustedes lo pueden incluir si quieren, pero no les va a sumar nada. Van a ver que prácticamente el error de la superficie es el error del radio, ¿sí? Entonces directamente ustedes hacen la derivada de la superficie con respecto al radio por el error del radio. Y desprecian, en ese caso, el error de pi. Eso es generalmente cuando utilizamos el pi de la calculadora, que usamos casi todos los decimales que tiene. Ahora bien, si el pi no lo vamos a usar el pi de la calculadora, sino que vamos a usar 3,14, por ejemplo, tres cifras significativas, 3,14, ya el error de pi en ese caso, si yo utilizo tres cifras significativas, 3,14, el error es 0,01. Bien. En ese caso ya el error de pi ya es significativo y ya está del mismo orden que el radio R. Entonces en ese caso, cuando yo hago la propagación de error de la superficie, sí lo tengo en cuenta. Yo voy a hacer la derivada parcial de la superficie con respecto al radio por el error de radio, más la derivada parcial de la superficie con respecto a pi por el error de pi. ¿Se entendió las dos situaciones? La diferencia, ¿por qué en una sí consideré el error de pi y en otra no? Bien. ¿Qué me preguntaron? Sí, las firminas estrellas positivas están cargadas en VE como clase práctica 2. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo de propagación de errores. Tienen, el volumen es igual a 1/2 de A cuadrado por seno de beta, y sabiendo que A es 3,95 más menos 0,05 y que beta es pi sobre 6 más menos 0,02, nos va a pedir calcular, obviamente, el error de B, volumen, o sea lo que sea, y expresarlo correctamente. Bueno, entonces, si yo quiero calcular el volumen, es 1/2 por A cuadrado por A vale 3,95 y beta vale pi sobre 6. Supónganse que tienen la calculadora configurada en radianes.
ojo con eso, les va a dar que B vale 3,900625. Bien, vamos ahora a hacer el cálculo del error de B. Hay dos magnitudes asociadas a error, A y B, A y beta, perdón. Entonces voy a hacer la derivada parcial de B con respecto a por el error de A, más la derivada parcial de B con respecto a beta por el error de beta. La derivada parcial con respecto a A, bueno, ustedes recuerdan que la fórmula es 1/2 por A por seno de beta. La derivada parcial con respecto a A es 2 por A sobre 2 por seno de beta. Esa es la derivada parcial con respecto a A. Obviamente el 2 se cancela con el 2, entonces va a quedar A por seno de beta, ¿sí? Por el error de A, que es 0,05. Más la derivada parcial de B con respecto a beta, la derivada de seno es coseno, entonces les va a quedar coseno de beta por 1/2 por A cuadrado, por el error de beta, que es 0,002. Calculan, siempre teniendo en cuenta que es el error absoluto, es el valor absoluto. Y esto es muy importante en este caso, porque muchas veces los valores del seno y del coseno les dan negativo, y acá es donde tienen que tener especial cuidado. Cuando ustedes utilizan funciones que tienen seno y coseno, muchas veces cuando hacen las derivadas les dan funciones seno y coseno que les van a dar negativas. Pero ustedes siempre coloquen el valor absoluto, porque si no les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, fíjense, siempre sumo los términos, y les va a dar que el error es 0,11226. Como el error se debe expresar con una sola cifra significativa, la primera cifra significativa es este 1. Como después del 1 viene un 1, me va a quedar 0,1. Como hay un decimal, el volumen lo voy a expresar con un solo decimal, 3,9. Como después del 9 viene un 0, queda 9. Entonces me va a quedar que B es 3,9 más menos 0,1. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Y los últimos dos ejercicios son ejercicios de la guía, ¿sí? Les resolví el ejercicio 18 y el ejercicio 20. Sí, está bien. En realidad es un tema que les suele ir bien. Tienen que aprovechar este tema porque es como bastante fácil. Son como los ejercicios más cortos que van a tener, con menos cálculos. O sea, por ahí se les complica el tema de las derivadas. ¿Sí? Los problemas que suelen tener con estos ejercicios es el tema de las derivadas. ¿Sí? Así que repasen eso. El ejercicio 18 de la guía les dice un depósito cilíndrico, lo tienen acá graficado, de diámetro 54,45 más menos 0,03 centímetros y de altura 101,03 más menos 0,04 centímetros, debe llenarse de agua hasta sus 3/4 partes. Calcula el volumen de agua que se requiere, expresa su resultado propagando los errores de medición. Bien. La superficie de un cilindro, ¿sí? La superficie de un cilindro es la superficie de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, y eso es lo mismo que hacer pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Porque muchas veces me dicen, no, pero si la superficie de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Bueno, sí, es lo mismo que hacer diámetro sobre 4 al cuadrado, ¿sí? O sea, diámetro al cuadrado sobre 4, es lo mismo, ¿sí? En este caso yo uso esta fórmula porque me da como dato el diámetro, no el radio, ¿sí? Entonces la superficie es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El volumen es hacer la superficie de la base por la altura. Entonces, la superficie de la base es pi por diámetro cuadrado sobre 4, y la altura es 3/4 de h. ¿Por qué 3/4? Porque acá me dice el enunciado que se llena con agua hasta las 3/4 partes de su altura. Por eso es que acá la altura es 3/4 de h. ¿Sí? Bueno, en definitiva me va a quedar, como 4 por 4 es 16, me va a quedar 3 sobre 16 por pi por diámetro cuadrado por h. Esa es la fórmula para calcular el volumen de agua en ese cilindro. Si yo calculo el valor, bueno, el pi en ese caso, fíjense que el enunciado no me detalla que pi lo use con 3 cifras, ni con 4, ni con 2. Bueno, en ese caso voy a usar el pi de la calculadora, y como voy a usar el pi de la calculadora en este caso, no voy a considerar el error del pi, porque como el pi lo voy a usar casi con todos sus decimales, o con una gran cantidad de decimales, voy a despreciar el error asociado a ese valor de pi. ¿Bien? Entonces, hago 3 sobre 16 por el valor
de pi de la calculadora, por el diámetro que es 54,45 al cuadrado, por la altura que es 101,03. Eso lo ponen en el enunciado, Nicolás. Te ponen en el enunciado que use pi con 3 cifras significativas, o bien te va a poner pi igual a 3,14 más menos 0,01. ¿Sí? Eso se aclara en el enunciado. Si no se aclara nada, ustedes usan el pi de la calculadora. Bien, si ustedes calculan ahí el volumen, les da 176.440,0881 centímetros cúbicos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el error. Como el pi no lo vamos a considerar, ya les expliqué por qué, las únicas dos variables son diámetro y altura. Entonces voy a hacer la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro por el error del diámetro, más la derivada parcial de la altura del volumen con respecto a la altura por el error de la altura. Acá tenemos las derivadas parciales. La derivada parcial del volumen respecto al diámetro, ¿sí? Fíjense, yo acá no les puse de nuevo la ecuación, como para... por ahí para ver las derivadas. Entonces, esa es la función. Entonces ustedes hacen la derivada parcial con respecto al diámetro. Bajo el 2, por eso me queda 2 por 3 sobre 16 por pi, por h, por d. Le resto al 2 le resto 1, por eso me queda por d. ¿Sí? Por el error del diámetro, entonces hago ese cálculo. Y si hago la derivada parcial del volumen con respecto a h, me va a quedar 3 sobre 16 pi por diámetro al cuadrado, por el error de h. ¿Sí? Entonces suman esos dos términos, porque siempre son positivos, y les va a dar que el error es 264,2807. Fíjense que en este caso el error es grande y es un entero, entonces ustedes van a usar el entero completo, 264, y ahí cortan. Como después del 4 viene un 2, va a quedar 4, 264. Como el error es un entero, vamos a usar el valor de volumen entero. Entonces el valor del volumen era este, y el entero es 176.440. Y ahí lo cortan. ¿Quedó claro? ¿Cómo calculamos y expresamos acá el volumen? Bien. Vamos al último ejemplo, que en realidad en este caso no se utiliza el error de pi porque el enunciado no les aclara nada, y si no les aclara nada, se supone que ustedes van a usar el pi de la calculadora. Si el enunciado no les aclara, ustedes usan el pi de la calculadora, y si usan el pi de la calculadora, significa que ustedes pueden despreciar el error de pi. ¿Sí? ¿A cuál tomas? ¿A este o al anterior? Sí, si ustedes acá, además del diámetro y la altura, tuvieran un... Tomás, el material está cargado en el aula virtual, así que cualquier cosa después pueden verlo de ahí. Y Luciano, si acá les hubiese dado también el error de pi, por ejemplo, les hubiese dado que pi utilicen 3 cifras significativas, entonces ustedes sabrían que pi es 3,14 más menos 0,01. Entonces ustedes el error tendrían que haber tenido las derivadas con respecto al diámetro, la altura y también con respecto a pi. Son los 3 errores. Bien, veamos el último ejercicio, que es el 20 de la guía. El 20 de la guía les dice, suponga un hexágono regular. Tiene mucha matemática, así que también vamos a recurrir a álgebra 1. Suponga un hexágono regular, que es una figura plana de 6 lados iguales, de 4,03 más menos 0,02 metros de lado. Calcula el perímetro y la superficie del mismo expresando el resultado con su error correspondiente. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular el perímetro. ¿Por qué? Porque para calcular la superficie tengo que conocer el perímetro. ¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan, perímetro es la suma de los lados. El perímetro, si es la suma de los lados, en este caso es un hexágono regular, los 6 lados son iguales, por eso es que el perímetro es 6 por L. ¿Sí?
El L es 4,03, entonces en este caso el perímetro me da 6 por 4,03, que es 24,18 metros. Ese es el valor del perímetro. Para calcular el error asociado del perímetro, simplemente lo que voy a hacer, como es 6 por L, el único que tiene un error asociado es el lado. Entonces, en definitiva, el error del perímetro va a ser la derivada parcial del la derivada total. En este caso es una derivada total porque hay una sola variable independiente. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es la derivada del perímetro con respecto a L por el error de L. La derivada con respecto a L es 6. Y el error del lado es 0,02. Entonces les va a dar 6 por 0,02, que es 0,12. Como el error tiene que tener una sola cifra significativa, corto en 1, entonces me va a dar que es 0,1. Y como el error tiene un solo lugar decimal, el perímetro va a ser 24,2. Un solo lugar decimal, como después del 1 viene un 8, va a quedar 24,2. El perímetro, ¿se entendió cómo lo calculamos y cómo lo expresamos? Bien, ahora vamos a calcular la superficie. Perdón. Para calcular la superficie, o el área, que es lo mismo, el área de un hexágono regular se calcula haciendo perímetro por apotema sobre 2. Es decir, que vamos a tener dos variables, el perímetro y el apotema. El perímetro ya calculamos el valor con su error asociado, que es lo que hicimos en el punto anterior, pero del apotema todavía no sabemos nada. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la apotema. La apotema, para quien no recuerde, es la distancia desde el centro del hexágono a la mitad del lado. Esa es la apotema. ¿Sí? En este caso, también por trigonometría, para que quede claro, ustedes tienen un hexágono regular. Un hexágono regular, como les dije, una figura plana de 6 lados iguales, donde ustedes pueden partir ese hexágono en 6 pedazos de pizza, por decirlo de alguna manera, en 6 triángulos. ¿Sí? Ustedes pueden partir ese hexágono en 6 triángulos exactamente iguales. ¿Sí? Como esta es la asociación que tienen que hacer, en realidad tiene mucha complejidad matemática, no, tampoco es tan complejo, pero bueno, por ahí se les puede hacer lío esta parte. Como es un hexágono regular, y yo lo puedo dividir en 6 triángulos, el ángulo central que es este que está acá adentro, es una vuelta completa que mide 360 grados. Como mide 360 grados la vuelta completa, significa que cada uno de los ángulos, este ángulo central, es decir, cada uno de los ángulos de los 6 triángulos, vale 60, porque ustedes hacen 360 dividido 6, porque esos 6 triángulos son exactamente iguales. Entonces, por eso ese ángulo central mide 60 grados. ¿Bien? Ahora, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Yo a este triángulo, para calcular la apotema, este triángulo lo tengo que partir en 2. ¿Sí? Lo tengo que partir en 2 porque la apotema es la distancia desde el centro hasta la mitad del lado. Entonces, fíjense que yo voy a partir y voy a utilizar un triángulo rectángulo, que es este de acá, donde la altura es la apotema, la base es la mitad del lado, entonces como el lado medía 4,03, la mitad es 2,015, y la otra parte, que esta es la parte importante, esta parte de acá, resulta lo siguiente, y esto también viene de trigonometría. Como este ángulo central es 60, yo sé que este de acá y este de acá, la suma de los tres me tiene que dar 180. ¿Hasta ahí me siguen? Que la suma de estos tres me tiene que dar 180. Bien. Como este ángulo mide 60, entonces ya sabemos por qué, estos dos me tienen que dar la suma 120. Como este ladito de acá, esta línea roja, el radio es igual a este, porque el radio es el radio, son iguales, significa que este ángulo de acá es igual a este de acá. Y si 120 dividido 2 me da 60, significa que los tres ángulos son 60 grados. 60, 60, 60. Y si los tres ángulos interiores son iguales, significa que los tres lados del triángulo son iguales. Es decir,
es un triángulo equilátero que se llama, ¿sí? Entonces, si este lado de acá mide por dato de enunciado 4,03, entonces en este caso el radio mide 4,03. ¿Sí? Entonces cuando yo utilizo el triángulo rectángulo, que es la mitad de ese triángulo, la apotema es el valor desconocido, la base me va a quedar la mitad del lado, que es 2,015, y después la hipotenusa sería el radio, que es 4,03. ¿Me siguieron hasta ahí cómo obtuve este triángulo rectángulo? Y a partir de ahí es que ustedes van a calcular la apotema. ¿Cómo? Con teorema de Pitágoras, ¿sí? Ustedes recuerdan teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso, los catetos son la hipotenusa y el lado de 2,015. Entonces a ustedes les va a quedar, si ustedes despejan la apotema, que sería un cateto, les va a quedar la raíz cuadrada del lado al cuadrado menos la mitad del lado al cuadrado. Donde el lado al cuadrado es este, 4,03, y la mitad del lado es este, ¿no? 2,015. Ahí simplemente lo nombré distinto. Bueno, ¿por qué les puse lado y mitad del lado? Por lo siguiente. Este de acá, este es L sobre 2, la mitad del lado. Y este de acá es el lado. Bien, entonces me va a quedar apotema es raíz cuadrada del lado al cuadrado menos la mitad del lado al cuadrado. La mitad del lado al cuadrado, este es sobre 2 al cuadrado, es un cuarto L. Y si ustedes hacen un cuarto L cuadrado, perdón. Si ustedes hacen 1 menos un cuarto, les va a dar 3 cuartos L al cuadrado. Si ustedes hacen distributiva de la raíz, les va a quedar raíz de 3 cuartos por L. Esta es la fórmula para calcular el apotema. Me interesa que tengan la fórmula, porque esto va a tener un error asociado, ¿sí? Que van a tener que propagarlo antes de calcular la superficie. Sí, también es válido, te va a dar lo mismo. O sea, te tiene que dar lo mismo, sí. Podrían haber usado el seno, el coseno o la tangente. Ustedes ya saben los ángulos, porque este ángulo de acá arriba sería 30 y este 60. Y también les va a quedar la apotema expresado en una función trigonométrica, y después van a tener que calcular el valor de la apotema y su error asociado en función de las derivadas. Le tiene que dar igual, ¿sí? También es válido. Bueno, una vez que calculen la apotema es raíz de 3 cuartos por L, que es 4,03. Ese es el valor de la apotema. ¿Sí? Pero la apotema, como yo la calculé a partir de una fórmula, y esa fórmula está asociada al lado, y como el lado tiene un error, yo voy a calcular también el error de la apotema, porque esta apotema tiene un error asociado. Entonces, ¿cómo voy a calcular el error de la apotema? La derivada parcial de la apotema con respecto al lado por el error del lado. La derivada parcial de la apotema con respecto al lado es raíz de 3 cuartos por el error del lado, que es 0,02. Entonces ahí les da el error de la apotema. Recordamos siempre que el error de la apotema es con una sola cifra significativa, o sea que me va a quedar 0,01, corto ahí, pero como después del 1 viene el 7, voy a colocar 0,02. Como el error de la apotema tiene 2 decimales, la apotema expresada con 2 decimales, 3,49. Así quedaría expresada la apotema. Entonces, una vez que tengo ya el perímetro y la apotema, voy y calculo la superficie. Dijimos que el área o superficie es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro lo habíamos calculado, 24,2, el apotema recién lo calculamos, 3,49, dividido 2 le da este valor. Entonces ahora vamos a calcular el error del área. El área está formado por dos magnitudes, perímetro y apotema, y las dos tienen un error asociado. Entonces, ¿cómo voy a calcular el error del área? La derivada parcial de la derivada parcial del área con respecto al perímetro, por el error del perímetro, más la derivada parcial del el área con respecto al apotema por el error del apotema. Derivo esto con respecto al perímetro, que es apotema sobre 2, por el error del perímetro, que lo habíamos calculado en el primer punto, ¿no? El error del perímetro, 0,1, más la derivada parcial con respecto al apotema, que es perímetro sobre 2, por el error del apotema, que era 0,02. Calculo, me da que el error del área es 0,4165. Voy a usar una sola cifra, 0,4.
Bien. Y como hay un solo decimal, el área lo voy a expresar como 42,2. ¿Se entendió el ejercicio? Tiene más una complejidad matemática y de cálculo que de propagación de errores, digamos, porque acá incluso hasta las derivadas son fáciles. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, siempre que nos hagan calcular como en este caso la apotema. Sí, sí, porque vos tenés que ver, sí, Tomás, porque vos en este caso, el apotema lo estás calculando en función de variables que tienen un error asociado. Si las variables, si yo el apotema, por ejemplo, la calculo, si me quedara calculada raíz de 3 cuartos por L, y ese L, el valor del lado, no tiene un error asociado, entonces el apotema tampoco va a tener un error asociado. Pero en este caso, como la fórmula me va a quedar en función de L, y L tiene un error asociado, que es 0,02, yo debo hacer la propagación del error. ¿Sí? En el práctico, por ejemplo, la forma en que nos manejamos Valentina, ustedes van a tener en el aula virtual, tienen los foros de consulta para hacer ahí las consultas por unidad, ¿sí? Si hay alguna duda puntual, la podemos hacer acá en el Zoom, no hay problema, pero por ahí muchas veces me piden que les revise la tabla de Excel. Bueno, eso no me lo voy a poner a hacer en el Zoom, porque me va a llevar media hora para cada uno y es imposible. Cuando tengan consultas así muy extensas, sí se les pide que carguen la pregunta con la resolución de su ejercicio en el foro del aula virtual y se las respondemos ahí. ¿Se entiende? Marcelo no les dijo fecha, no sé, la verdad que no recuerdo, pero me parece que Marcelo sí les dijo fecha. 1 de julio, sí, me parece que sí les dijo fecha. Hemos agregado varias cosas, Pablo. O sea, si vos ya, por ejemplo, si vos lo tenés impreso, no lo imprimas de nuevo, por ahí hay un par de hojas que imprimirás extra. Porque, por ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, este trabajo práctico tiene agregado el ejercicio 20 que no lo di el año pasado y después las diapositivas pueden tener pequeñas diferencias. Nada que pueda salvar a mano, digamos. Si yo todo el material se los cargo yo en aula virtual. Lo tienen todo en aula virtual. ¿Sí? Tanto teórico como el práctico, la guía y los foros de consulta, todo en aula virtual, ¿sí? Y si bien yo las dudas las respondo por el foro, si por ahí me escriben, por ejemplo, hoy creo que un alumno me escribió por el tema de la clase, me pueden escribir un mensaje privado por aula virtual, ¿sí? También les aclaro ahora, nosotros nos vamos a ver cada 15 días con los mismos datos de ID de la reunión. O sea, que quiera les voy a estar avisando. Ustedes, por ejemplo, tienen que saber que de acá a 15 a 2 semanas nos volvemos a encontrar con los mismos datos a la misma hora, ¿sí? O sea, el jueves de la semana que viene ustedes tienen teórico y el otro tienen práctico, y así sucesivamente. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, cualquier consulta, recurremos al aula virtual, al foro de consulta correspondiente y los voy a estar respondiendo por ese medio, ¿sí? Que anden muy bien.